Hola, ¿cómo están? El Señor me los bendiga a todos. De verdad, muy complacido por estar nuevamente con ustedes y muchas gracias por compartir este momento nuevamente conmigo, ¿verdad? Estoy muy agradecido con Dios primeramente por poder recibir todo este conocimiento poder compartirlo con ustedes, ¿verdad? El cristiano de alguna manera tiene que seguir siempre aprendiendo para seguir enseñando siempre, no quedarse con esto, sino enseñar, ¿verdad que sí? Gracias por estar hoy nuevamente conmigo, con nosotros, en este espacio donde seguimos hablando de la eclesiología de la iglesia primitiva, ¿verdad? Es decir, la eclesiología y la espiritualidad. Hoy toco un tema bastante interesante que ha creado bastante debate a lo largo de la historia de la iglesia de Cristo más que todo, ¿sí? Que es el donde yo estoy. Veo bastante debate acerca de la mujer, qué puede hacer, qué no puede hacer, cuál es su papel, todo ese tipo de cosas. Ahora, entonces hoy vamos a hablar del factor femenino, ¿sí? Del factor femenino, así se va a llamar este capítulo, dentro de la eclesiología y la espiritualidad de la iglesia del primer siglo, del primero o el segundo siglo, ¿verdad? Vamos a tratar esto, la dignidad y la resistencia de la mujer en sus orígenes y hoy, ¿sí? Hoy en día. Vamos a trabajar o vamos a hablar también, vamos a citar mucho al autor Rodney Stark, que habla del impacto, que habla un poco que es un sociólogo que estudió mucho a la mujer y la sociedad cristiana en general, ¿verdad? Si hoy hiciéramos un censo, ¿verdad? Dentro de sus iglesias, dentro de la iglesia en general de todo el mundo, ¿sí? Notaríamos una constante. Hay más mujeres que hombres, ¿sí? Muchos piensan que esto es un fenómeno moderno, que es lo que está pasando ahora, que antes no pasaba. Pero el sociólogo Rodney Stark demuestra que esto fue la clave del éxito del cristianismo del primer siglo, ¿sí? Podemos hacerlo con una simple observación. O sea, todos los que me escuchan pueden responderme en los comentarios si en su iglesia hay más mujeres que hombres, y nos vamos a dar cuenta mediante todos los comentarios que, bueno, que es una constante, que las mujeres siempre son más, ¿verdad? Que siempre son más en casi todas las iglesias. En todas las iglesias que yo he estado, siempre, la mayoría siempre son mujeres, y muchos piensan, ¿verdad? O pensamos en estos tiempos, que bueno, que eso era algo moderno, ¿verdad? Algo moderno porque, bueno, los grandes líderes de la iglesia primitiva, los grandes escritores, todo esto casi siempre fueron hombres, ¿verdad? Y no se habla mucho de las mujeres, aunque sí se habla. No se habla mucho, pero sí se habla, y lo que se habla de mucha calidad y mucha certeza y de mucha virtud acerca de las mujeres del primer siglo, ¿verdad? En el mundo romano, o sea, el mundo romano despreciaba a las mujeres, ¿verdad? Despreciaba a las mujeres, la iglesia, mientras ellos lo despreciaban, la iglesia del primer siglo, la iglesia de Cristo, la puso en el centro, ¿verdad que sí? La puso en el centro del cristianismo, de su iglesia. El cristianismo no se expandió por sermones, sino porque sencillamente trataba mejor a las mujeres. Como dice Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo, ¿verdad? Entonces, una de las claves del crecimiento de la iglesia, como lo dice este sociólogo, era que la iglesia trataba de mejor manera a las mujeres, ¿verdad? La mejor manera, y esto hizo un cambio significativo dentro de la iglesia, el cual vamos a explicar en este capítulo, ¿verdad? Pablo en 3:28 destruye completamente una de las oraciones que hacían a menudo los hombres judíos. Sí, los hombres judíos hacían esta oración casi todos los días en las mañanas y decían, gracias Señor por no hacerme gentil o griego, ¿verdad? Gracias Señor porque no nací esclavo. Gracias Señor porque no nací mujer. ¿Sí? Decía un varón judío, ¿sí? Pero Pablo destroza esto y ¿qué dice? Ya no hay judío ni griego. Número uno, o sea, ya no hay judío ni gentil. Número uno, no hay esclavo ni libre. Número dos, no hay esclavo ni libre, o sea, son iguales. Número tres, no hay varón ni mujer. Es decir, todos somos iguales. ¿Por qué? Porque todos sois unos en Cristo, ¿verdad? O sea, Pablo destroza
pensamiento de raza, esos pensamientos étnicos, ese pensamiento de división por sexo, por situación social de esclavo libre o por sexualidad, ¿verdad? Si eres mujer, pues vales menos, si eres esclavo, vales menos, y si eres griego o gentil, estás alejado de Dios y vales mucho menos, ¿verdad? El segundo punto que vamos a tocar, o el primer punto, está hablando un poco de la introducción, ¿verdad? El primer punto es la estatus que el mundo no podía ofrecer. El mundo en ese momento no podía dar el estatus que daba la iglesia a la mujer, ¿verdad? Ronnie está en su libro, La expansión del cristianismo rompe con la idea de que las mujeres se unían a la iglesia por su debilidad emocional. Al contrario, se unían por una mejora radical en su calidad de vida, ¿sí? Muchos podrían pensar, ¿verdad? O imaginar que, bueno, que las mujeres, como se dice popularmente, que las mujeres son más débiles emocionalmente que nosotros o afrontan sus emociones de diferente manera, pues este historiador, este sociólogo, perdón, nos dice que no era por eso, sino porque era un cambio radical en su estilo de vida, ¿verdad que sí? En su calidad de vida, ¿sí? Rompió esto en la iglesia primitiva, ¿verdad? Rodney, lo voy a citar en este momento, leo textualmente en su libro, dice, el cristianismo creció porque trataba mejor a las mujeres. Al prohibir el infanticidio, algo común en Roma, y el aborto, la población de mujeres cristianas superó con creces a las paganas, asegurando el futuro de la fe a través del hogar, perdón, ¿sí? En Roma, si una niña nacía, el padre podía decidir abandonarla en la calle, pero el cristianismo decía no. Para estar, va más allá y habla de la seguridad en el hogar. O sea, para el pagano abandonaba a las niñas, pero el cristianismo, ¿qué hacía? No, si es una niña, vamos a darle el mismo valor que el hombre, vamos a protegerla, vamos a cuidarla y vamos a hacer que crezca en la iglesia, ¿sí? Entonces, él sigue diciendo, en su mismo libro, el autor dice, dentro de la subcultura cristiana, las mujeres disfrutaban de un estatus considerablemente más alto que en el mundo grecorromano. Eran coherederas, líderes de la iglesia en casa y protegidas por una ética matrimonial que exigía fidelidad al varón, mientras que el mundo pagano permitía al hombre la libertad sexual. El cristianismo exigía al esposo amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Pedro dice, 3:7, honor a la mujer como a vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida. La mujer ya no era un objeto, era una socia espiritual con la misma dignidad eterna que el varón, ¿sí? Entonces, la mujer dentro del cristianismo, número uno, ¿qué pasaba? La mujer en el mundo pagano primero, si nacía mujer, el varón, el esposo, tenía toda la potestad del mundo para decir, bueno, abandonemos en la calle, ¿sí? Y esta niña morían, pues eran rescatadas por cristianos a veces, ¿sí? Pero dentro del cristianismo, las niñas eran valoradas igual que los hombres, ¿verdad? Entonces esto es algo sencillo de percibir, ¿verdad? Si en el paganismo había muchas menos mujeres, había muchas mujeres para procrear, ¿verdad? Entonces el índice de maternidad era mucho más bajo, ¿sí? Entonces dentro del cristianismo había mucho más mujeres, creció de manera exponencial el grupo de mujeres dentro del cristianismo y había muchas más mujeres para procrear. Entonces las familias del cristianismo eran mucho más numerosas que las familias de los paganos. Y eso hizo que el cristianismo creciera de alguna manera exponencialmente, de una forma natural, de una forma biológica, de una forma materna, genealógica,
dentro de la iglesia y dentro del hogar cristiano, ¿sí? La mujer se sentía empoderada porque no era solamente un miembro que se usaba para labores domésticas, que estaba ahí para ayudar en cualquier cosa, sino más que todo, no más que todo, era socia dentro del liderazgo del hogar, del cristianismo del hogar, porque estamos hablando, acuérdense que no estamos hablando de grandes templos o de grandes locales como tenemos ahora, sino que la iglesia era en hogar, en casa, ¿verdad que sí? El líder de la iglesia era el padre de familia, y en este caso lideraba juntamente con la mujer, o la mujer lideraba juntamente con el marido, ¿sí? El cristianismo, o sea, le daba en este estatus mucho más elevado, ¿verdad que sí? Esto es lo que estoy hablando, o sea, el cristianismo ponía a la mujer al mismo estatus que el hombre, ¿sí? Y en el hogar también, ¿verdad? Estamos hablando en la religión o en la comunidad de fe, que la mujer cohabitaba o era una socia de fe con los hombres y lideraba juntamente con los hombres, pero también dentro del hogar, dentro del matrimonio, en la comunidad grecorromana, estas mujeres tenían que tener fidelidad hacia el hombre, pero el hombre no tenía ningún compromiso fiel hacia la mujer. El hombre tenía carta abierta para su sexualidad, o sea, se podía acostar con quien quisiera, pero la mujer tenía que tener una fidelidad hacia el hombre, ¿sí? Hacia el hombre. Entonces, esto hacía como que la mujer fuera de segundo, no tenía control ni siquiera sobre su propio cuerpo, no tenía un contrato de fidelidad del hombre hacia ella, sino que, bueno, que el hombre podía hacer lo que ella quisiera. Dentro del cristianismo, Jesús, ¿verdad que sí? El mismo Jesús y la misma iglesia que siguió sus pasos, le dio el lugar que se merecía, ¿verdad que sí? Este lugar era el de también tener fidelidad hacia el hombre, pero el hombre tener fidelidad hacia ella, ¿verdad? La palabra de Dios en muchas ocasiones relata o manda al hombre tener una sola esposa, ¿verdad que sí? Y ser fiel a esa esposa, ¿verdad? Unirse, incluso dice que el hecho sean sin mancilla, dice que nosotros nos unimos a ellas en el acto sexual y todo esto. Entonces el cristianismo exigía una fidelidad hacia las mujeres, ¿verdad? Incluso cuando nosotros volvemos al capítulo anterior, que estamos hablando acerca del culto y del bautismo, uno de los requisitos principales para ver esa transformación del hombre, para ver si este hombre pasaba la prueba y podría ser cristiano y poder ser incorporado dentro de la familia de la fe, este hombre tendría que ser evaluado su carácter sexual, ¿verdad que sí? Esa evaluación del carácter sexual era si no estaba desordenado en este ámbito, si no era promiscuo, ¿verdad que sí? Sino que se debía fidelidad solamente hacia una mujer, ¿verdad que sí? Hacia su esposa, ¿sí? Hacia la esposa que Dios le había dado, el cual se habían casado, había establecido una familia, ¿sí? Y ese valor en el hogar de fidelidad entre los dos cambió radicalmente, ¿verdad? O sea, la mujer se sentía valorada, cambia rotundamente. Usted imagínese usted siendo una mujer hoy en día que pasa de una cultura donde, bueno, eres vista como un objeto, prácticamente una persona que no tiene el mismo valor que el hombre, que bueno, que estás en una relación de matrimonio, pero tu esposo tiene libre albedrío en relación sexual, ¿verdad que sí? Puede acostarse con quien quiera, pero tú tienes que ser una esposa fiel, ¿verdad que sí? Que solamente tienes que estar con tu esposo y absolutamente más nada, ¿verdad? O sea, te exigen algo o te exigían algo o le exigían algo a esas mujeres que que los otros nos daban, que no recibían, que era esta fidelidad, ¿verdad? Entonces, dentro del cristianismo no era así, el cristianismo era, los dos eran fieles, o sea, era un requisito importantísimo, un requisito de primera necesidad y hoy en día es así, ¿verdad? Que si tienes que ser fiel a tu esposa, ¿verdad? La esposa de tu juventud, a la que te dio Dios, a la que tú hiciste un compromiso mutuo, tiene que haber entonces ese compromiso en ambos dos para poder tener una fidelidad mutua. Entonces, ese estatus de solo objeto, de solo, bueno, estás ahí, estás ocupando un espacio, sirves para algo,
pero no tienes los mismos derechos que la otra persona, ¿verdad? Hoy la iglesia reivindicó a la mujer, dijo, bueno, sí, eres importante para el reino, vas a cohabitar, y no solamente cohabitar, co-liderar dentro de la iglesia del hogar, y vas a tener, vas a dar fidelidad, pero también vas a recibir fidelidad, ¿verdad? Entonces, el segundo punto que vamos a hablar, que estamos hablando, o que voy a decir en este momento, es el contraste de Roma versus Cristo, ¿verdad que sí? Este contraste que tenía la mujer, o hacia la mujer, el contraste de Roma, de este imperio romano, de su actuación hacia la mujer, y la actuación de Cristo hacia la mujer, ¿verdad? Para entender el impacto, este autor debemos mirar el contraste. En Roma, las niñas de 11 o 12 años eran obligadas a casarse con hombres mucho mayores. En la iglesia se respetaba su consentimiento y su edad, ¿sí? Imagínense esto, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, los padres, ¿sí?, eran los que tenían la potestad de decir con quién la mujer se iba a casar y a qué edad se iba a casar. O sea, mucho de esto en la primera regla, o sea, ya era el primer periodo que veía la mujer, estaba para ellos apta para casarse, ¿verdad? Apta para casarse, y eran entregadas a hombres muchos mayores que ellas, ¿verdad? Muchos mayores que ellas, por conveniencia, ¿verdad? Muchas veces por negocio, por alguna situación de mutuo acuerdo, donde cuando digo mutuo acuerdo, no era mutuo acuerdo con la señorita o con la niña, una persona una niña de 11 años, una mujer de 11 años, una niña, ¿verdad? O de 12 años, sino mutuo consentimiento entre el padre y el marido, ¿verdad que sí? Y seguramente esta niña no iba a ser la única mujer, sino que se iba a unir a otras esposas de este señor de mayor edad, ¿verdad? También nosotros vemos que una mujer quedaba viuda, si una mujer quedaba viuda en Roma, era presionada para casarse de inmediato para no perder sus bienes, ¿sí? En la iglesia las viudas eran respetadas y sostenidas por la comunidad. Como dice Santiago 1:27, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ¿verdad? Entonces, el contraste era tremendo, ¿verdad? La viuda tenía que pensar, y era presionado, oye, cásate rápidamente porque si no te quitamos todos los bienes, ¿verdad? Queda sin nada, ¿sí? Queda sin nada. Y prácticamente, y esto también se veía en el judaísmo, ¿verdad? Que si en el judaísmo, la sinagoga de alguna manera ayudaba a la mujer, si cumplía ciertos parámetros, ¿verdad? Que si la edad, la fidelidad y todo esto. Pero como vemos en Roma, en la política de Roma, el hombre era el que trabajaba, ¿verdad? Era el sostén del hogar, y la mujer, o sea, prácticamente no tenía ningún derecho de trabajar. Entonces, cuando el hombre moría, porque recordemos que en ese siglo morir era muy fácil, ¿verdad? Era muy fácil morir, por muchas circunstancias, por la higiene, por la salud, por muchas cosas, moría muy fácilmente con enfermedades que hoy en día puede ser que sean muy fáciles de resolver, ¿verdad? Entonces, si el marido moría, ¿sí? La mujer, en este caso, quedaba desamparada completamente, y para poder retener los bienes que el hombre le había dejado, pues tenía que casarse muy rápido con otro, con alguien, con un marido que podía preservar estos bienes que de alguna manera le había dejado el esposo, ¿verdad? Porque ellas no tenían derecho a tener nada. Pero en realidad, pues lo contrastamos con la iglesia, ¿verdad? La iglesia, en vez de presionar para que se casen rápido, para que no pierdan sus bienes, para que tengan que vender todo para poder vivir, para poder comer, entonces la iglesia lo que hacía era mantenerla, ¿verdad que sí? Incluso decía que la religión pura, ¿verdad? La religión pura, ¿cuál era? Visitar a las viudas y acompañarles en sus tribulaciones. Entonces, incluso vemos en Hechos que la iglesia sostenía con alimentos a las viudas, ¿verdad? Que sea, a las viudas. Y esto es una realidad que todavía vivimos, ¿verdad? Y que tendríamos que vivir dentro de las iglesias. En la iglesia tenemos que mantener
a las viudas, ¿verdad? Que sí, a las viudas de verdad, también habla Pablo. Está también presenta una realidad demográfica fascinante. Muchas mujeres de la alta sociedad romana se hicieron cristianas, ¿sí? Ellas se casaban con hombres paganos y a través de su testimonio diario terminaron convirtiendo a las élites del imperio. La fe no bajó de los palacios a las casas, sino subió de las mujeres a los hombres. Imagínense ustedes. Entonces, las mujeres, ¿verdad?, de la alta sociedad, atraídas por este trato hacia las mujeres, ¿verdad?, que se atraídas sobre este estatus que tenían las mujeres en esta nueva religión que estaba apoderándose de ese mundo, ¿verdad?, de manera paciente, de manera estructurada, de manera muy callada, muy silenciosa, pero muy perseverando cada día. Estas mujeres eran atraídas y eran convertidas al cristianismo, ¿verdad? Y estas mujeres nobles, ¿verdad?, se casaban con paganos que también pasaban a ser nobles o eran nobles y conformaban el imperio, ¿sí? Estas mujeres con su ejemplo, me imagino, de servicio, de oración, de entregarse a Cristo en cuerpo y alma, este testimonio de trabajo, pues lo que hacía era impulsar a los hombres que también se convirtieran, ¿verdad? Que también se convirtieran. Entonces, Stas dice algo interesante, o sea, no es que la fe no bajó de los palacios, sino que subió. O sea, las mujeres estaban arriba o bajaron, ellas bajaron a las casas, se convirtieron y subieron esta fe a los hombres que estaban arriba y fueron transformando los palacios, ¿sí? Transformando los palacios. Ahora transformaban a los esposos, a los hijos, entonces toda la familia imperial, esta familia de nobles, de la nobleza romana, de greco-romana, eran convertidas a la fe de Cristo. Entonces, cada día más crecía el número de nobles que tenían la iglesia de Cristo como tal. Entonces, esto es, vamos a ir marcando de cómo la iglesia, o vemos, estamos conociendo ahora, cómo fue clave el trabajo de las mujeres para que el cristianismo dejara de ser perseguido y tanto dejar de perseguido, sino transformar a todo un imperio en llegar a ser la religión del imperio, ¿verdad? Que sí, decretado desde el palacio, del reino. Vemos una clave principal de las mujeres porque las mujeres hicieron este trabajo, ¿verdad? Este trabajo de convertir a los jerarcas, de convertir a sus familias nobles, a sus familias imperiales dentro de los palacios, ¿sí? Hay otra cosa importantísima que es el tercer punto que voy a tocar hoy y el último, dice que puedes decir el legado o como título puse el legado de las actas de los mártires hoy, ¿sí? Esta dignidad es una resistencia heroica. No podemos hablar de este tema sin mencionar a Perpetua y Felicidad, ¿sí? Esto que los encontramos en las actas de mártires, vemos a una joven nombre Perpetua desafiando a su padre y al imperio mismo. Y ella decía: padre, ¿ves este recipiente? ¿Puede acaso llamarse con otro nombre que el que tiene? Pues yo tampoco puedo llamarme con otro nombre, sino con el de cristiana, ¿sí? Entonces, esta joven llamada Perpetua era de padres nobles, ¿verdad que sí? De padres nobles, y tú te imaginarás si una niña en Roma, una mujer adulta, no tenía ni voz ni voto, ¿verdad? Tenía que ser de la religión, de alguna manera, de su marido. Imagínate una niña, ¿verdad? Una niña tenía que ser la de sus padres, una joven tenía que hacer la de sus padres, y los padres la presionaban mucho para que ella cambiara esto, para que ella pudiera redireccionar esto, pero ella no, ella con esta frase que el padre le pregunta al padre: ¿ves este recipiente? O sea, este recipiente, este pote, o esto se llama recipiente, o sea, no se puede llamar de otra manera. O sea, decía: yo soy eso. O sea, estaba dando a entender al padre con una convicción admirable, con una convicción que sabían
que el padre simplemente podría pasar de ella, podría botarla, podría echarla a la calle, podría desheredarla, tantas cosas que podría hacer el padre con ella, pero ella con una fe inquebrantable, una dedicación inquebrantable, o sea, ella resiste a este mandato, resiste el mandato de seguir llamándose cristiana, que era lo que era ella era una seguidora de Cristo, ¿sí? Y estaba dispuesta a pagar por esa convicción, ¿verdad? Que si quería, estaba dispuesta a dar la vida por eso. Incluso Felicia, su esclava, la esclava de él, que Dios a luz en la cárcel, estaba en la cárcel por esto mismo, y luego fue a la arena, demostró que en Cristo la clase social desaparecería ante la dignidad del martirio. Felicia decía, ahora sufro yo lo que es mío, pero allí habrá otro en mí que sufrirá por mí, porque yo también sufrí por él. ¿Sí? Entonces Felicia, que estaba presa por esta misma resistencia al imperio y que no, a esta resistencia al imperio, de decir que ella era cristiana, que era cristiana juntamente con su ama, fue puesta en la cárcel, incluso dio a luz en la cárcel, y cuando ella estaba dando a luz, en el sufrimiento del parto, los soldados se burlaban de ella, ¿verdad? Se burlaban de ella, se reían, y ella, sus palabras fueron eso, ¿verdad? Sufro por lo mío, porque es mío, por los dolores de parto que estoy sufriendo en este momento. Pero cuando ella dijo, cuando yo esté en, 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 en la arena, cuando voy a ser sacrificada, cuando a ser muerta por los leones, por lo que estaba sentenciada, Cristo de alguna manera sufriría por ella, o Cristo ya sufrió por ella, porque iba a pasar a mejor vida, iba a pasar a la iglesia, al cielo, porque Cristo lo había comprado con su sangre, ¿verdad? Esta cita la sacamos del escritor Ruiz Bueno, perdón, en la página 435 del libro que les dije anteriormente, ¿verdad? Actas de los Mártires. Entonces, estos dos relatos, estas dos mujeres, podemos verla en profundidad en otro capítulo, porque es bastante extenso y es una profundidad inmensa. A mí me causó mucho impacto esto, y seguramente le va a causar mucho impacto a ustedes cuando lo toquemos a profundidad. Pero estas dos jóvenes, estas dos mujeres, enseñaron con el ejemplo su fe inquebrantable hacia el Señor Jesucristo, incluso llegando a dar su vida por él, y estar convencidas y alegres de darla, porque sabían que esto la iba a llevar, o esto ya la tenía en el cielo, por el sacrificio que hizo Dios por ellas, ¿verdad? Y por nosotros, ¿sí? Entonces, el poder transformador de respeto, ¿verdad que sí? El poder transformador de respeto fue impactante para que tantas mujeres se convirtieran en el primer siglo, y estas mujeres fueran el motor que ayudaran a la iglesia a crecer cada día más, ¿verdad? La tesis central de Ronnie Starr es provocadora, es provocadora. ¿Por qué? Porque dice, el cristianismo conquistó el mundo porque fue el primer movimiento en darle a la mujer un valor intrínseco, no basado en su utilidad, sino en su identidad como imagen de Dios. Es decir, que la tesis principal de este escritor era que el cristianismo conquistó el mundo por medio de la mujer. ¿Por qué? Porque a esa mujer se le dio un valor, ¿verdad? Un valor no por lo que hacía, no por lo que decía, no por su utilidad, la utilidad que le daban, sino porque también era imagen de Dios. Es decir, tú no vales solo por lo que tú haces, sino por lo que eres. Eres la imagen de Dios, ¿sí? Hoy la iglesia sigue siendo sostenida en gran parte por el corazón, la oración y el trabajo de las mujeres. La pregunta para nosotros es, ¿estamos manteniendo esa ética de protección y honor que hizo que el mundo romano se quedara sin argumentos? O sea, nosotros estamos replicando ese mismo trato con las mujeres, ese mismo respeto con las niñas, ese mismo cuidado y benevolencia y sustento a las viudas. Estamos haciendo ahora eso en la iglesia, y estamos dejando sin argumentos a todo el mundo en general, ¿sí? O estamos haciendo lo contrario. Como dice Proverbios 31:30,
engañoso las gracias y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El cristianismo no ganó por milagros espectaculares solamente, sino por la fidelidad silenciosa y valiente de miles de mujeres que decidieron que Cristo era un mejor Señor que el César. Amén. No sé, todas las mujeres, quiero darle este mensaje a todas las mujeres que me escuchan, todas las mujeres que pueden estar en nuestras iglesias, que son muy valiosas, que a lo largo de la historia tuvieron un valor increíble, incalculable en el crecimiento de la iglesia, en la transformación de la familia, en el crecimiento demográfico de nuestro movimiento. Y gracias, le queremos dar las gracias de este espacio y queremos decirles que sigan con ese trabajo, que sigan ayudándonos a crecer, ayudándonos en todo, y que ustedes valen muchísimo porque son la imagen de Dios. Para los hombres, los líderes de nuestras iglesias, que sigan dándole el valor que se merecen las mujeres, que sigan entendiendo a las mujeres como socias de nuestro trabajo, como socias y coherederos del reino y como socias en nuestro liderazgo. Muchas gracias por acompañarme hoy. Como saben, soy Jesús Quero y esto es Eclesiología Primitiva. Dios te bendiga.